Bueno, recordaremos para los despistados que Fernando tiene premios en todas las áreas en las que se ha dedicado. Premios Ondas de Televisión, Premio Planeta, Premio Azorín, Premio Ciudad de Madrid, Villa de Madrid, Mesoneros Romanos de periodismo. Digamos que en todas las áreas en las que te has volcado has conseguido éxitos importantes, ¿no? Hoy nos hemos reunido para hablar de tu último libro que forma parte o termina una trilogía que tú llamas Trilogía del Ahogado. Es una trilogía que empezaste realmente en el año 96, pero es una trilogía un poco especial, ¿no? No es una trilogía al uso que sigue un orden cronológico estricto, sino que sería una trilogía en la que cada vez que ha acudido a ti esa obsesión personal que tienes y que ahora nos contarás, ha aparecido un libro, ¿no? Sí. Son libros convocados por una misma obsesión, por un mismo, digamos, universo temático, ¿no? En efecto, es la trilogía de una emoción, si se quiere, ¿no? Y la trilogía de un espacio, ¿no?, de emociones, más que un relato continuado. Si bien el primero y el último libro pues tienen una cierta continuidad de relato, el meollo, el centro, el libro Isla sin mar, que es el segundo, es un encuentro de nieto y abuela en un espacio que tiene que ver con el mar y que tiene que ver también, que tiene una relación con el ahogado, pero dentro de un ámbito de emociones dispares, ¿no? Aquí es la continuación de alguna manera de la primera novela, que no tuvo voluntad de trilogía, ¿no? Era la historia de un hijo sin padre, del hijo que buscaba al padre, cosa que en cierto modo nunca hablé de ello porque no me pareció conveniente o no me pareció interesante o no quise, pero que en definitiva constituía la búsqueda del padre por mi parte, ¿no? Un padre en cierto modo desaparecido, ¿no? Y esto va montando una historia que no es exactamente la de mi padre ni es exactamente la mía, sino que se va construyendo a partir de esa obsesión por la figura del padre. He contado estos días, porque no lo había contado antes, cómo en el encuentro con un amiguito en la playa, en tiempos de veraneo, este niño me decía que mi padre, que ya había muerto, había desaparecido por el mar de aquella playa. Había aparecido unas veces, me decía, que se había ahogado allí, y otras veces me decía que había desaparecido nadando o por cualquier otro medio que se inventaba el chiquillo, ¿no? Esto a mí, en cambio, lejos de inquietarme, que no me inquietaba, me parecía curioso, me incitaba a buscar esa figura del padre o buscar al padre en los distintos espacios que el niño amigo me sugería, ¿no? Parece mentira, porque no se puede decir que en aquel momento tuviera vocación de escritor, ¿no? Y por lo tanto voluntad de escribir y de describir aquella historia, pero es posible que el escritor naciera como resultado de la imaginación del niño, de un niño que juega con la imaginación, de un niño que busca encontrarse en la imaginación. No he sido nunca fui un niño muy obsesivo. Es verdad que todo aquello que no me resultó gratificante en la vida lo excluí siempre y no le di mayor relevancia, ¿no? De manera que, por lo tanto, no puedo decir que me estuviera yo inventando a mí mismo como escritor en aquel primer momento. Pero es curioso cómo puede uno pensar al cabo del tiempo, al cabo de los años, cómo puede uno recapitular y entender que una manera de imaginar el mundo se le presentaba a uno en su propia infancia. Bueno, solemos quitarle importancia a la infancia.
pensar que un niño no es capaz de construir un mundo, o que un niño tiene una imaginación demasiado inocente, demasiado elemental. Los niños somos seres perversos, y si tenemos capacidad para la perversión en la imaginación, también lo tenemos para las emociones, ¿no? Y emociones de muy distintas maneras. Los niños tenemos una capacidad de inventar y de mentir extraordinaria. Yo era un niño enormemente mentiroso, pero era mentiroso porque me gustaba inventar las cosas. Yo a veces llegaba a casa contándole a mis tías historias, anécdotas, sucesos, asustándolas, sucesos que no habían ocurrido, ¿no? Y ya estaban acostumbrados al niño mentiroso. Es posible que en el niño mentiroso estuviera el niño creador. Luego, curiosamente, yo creo que de eso se cura uno, pero que la mentira a lo mejor alimenta al personaje, que estima mucho, que llega a estimar mucho la verdad, ¿no? Quiero decir que uno puede crecer en la verdad desde la mentira, desde la nada. Uno puede irse construyendo luego de un modo positivo, ¿no? Sí, muy interesante. En realidad tu literatura es siempre literatura de emociones, acabas de decir, lo importante son las emociones. Tu literatura es una literatura de... Sí, a mí contar historias no es lo que más me interesa. Las he contado, y aquí hay una historia verdadera, y si quiero invitar a un lector a comprar el libro, a tener el libro, a encontrarse con el libro, pues parece que lo que debe hacer es incitarlo a leer una historia y a que se entretenga con una historia. Bueno, si lo hago no miento, porque en efecto esta es una historia que puede tener un cierto atractivo narrativo para cualquiera, ¿no? Pero no es mi objetivo principal. O sea, yo busco en los libros crear emociones más que montar historias, ¿no? Mi primer libro, Tachero, es un libro lleno de sugestiones, de impresiones, de juegos, más que una historia lineal, ¿no? Y la segunda novela es aún más compleja, en un tiempo en el que se podía dar una literatura compleja y la gente compraba esos libros, porque curiosamente habría menos lectores entonces, pero había buenos lectores, ¿no? Y entonces había una literatura experimental que se aplaudía, que era reconocida y que gustaba a la gente. Una literatura, una narrativa que tenía que ver más con un orbe poético que con el mero cuento, ¿no? Con el mero relato, ¿no? Que es el caso de Exterminio en la Astenia. Más tarde, después incluso de La mirada del otro, después de Háblame de ti, después de una novela muy, muy narrativa que tengo, que se llama Ciertas personas, en fin, después de todas estas novelas llegué a tener una que es escrito por Luzbel, que es una historia compleja, esa historia tal, pero que está llena de emociones internas y de una narratividad verdaderamente, iba a decir verdaderamente buscada. No se trata ya de que sea buscada o no buscada. Quiero decir, de lo que se trata es de construir un mundo a través de las palabras, de emocionarse con las palabras, de llegar a vivir en un mundo de palabras que me interesa más que un mundo de acciones. O sea que yo no quiero que un libro me dé lo que me da el cine. Al cine y al mundo de la imagen le pido unas cosas y a la literatura le pido otras. A la literatura le pido que me dé emociones. Es verdad que la literatura para ser emotiva, para tener capacidad de emocionarnos, para tener un orbe poético encerrado en ella, no es imprescindible que cuente una historia, pero tampoco es negativo que la cuente, ¿no? O sea que se pueden contar historias que impliquen una cierta emotividad
y que se puede contar historias que impliquen pues una cierta poética, ¿no? Fernando, uno de los motores narrativos de esta novela es la culpa, pero claro, no la culpa convencional judeocristiana, ¿no? de remordimiento, de conciencia, sino una culpa a la que tú llamas culpa heroica, ¿no? Es un concepto especial de culpa. ¿Podrías explicarnos? Tuve un amigo que se llamaba Carlos Castilla del Pino, que era un psiquiatra eminente, que escribió un libro hermosísimo sobre la culpa, y a mí ese tema me interesó, no para escribir la novela. En realidad, cuando me di cuenta de que había escrito una novela sobre la culpa cuando había terminado de escribir la novela. O sea que no es que yo hubiera leído el libro de Castilla del Pino para leer la novela, ni tuviera nada que ver con eso, pero luego, curiosamente, volví al tema, al libro de Castilla del Pino, muy complejo, incluso algunas apreciaciones sobre la culpa del profesor López Aranguren, que también tuve la fortuna de conocer y tratar, y siempre he pensado que la culpa no solo nos lleva al pecado, sino que también nos puede llevar al gozo. Quiero decir, incluso dentro de una visión cristiana de la culpa, o más que cristiana, eclesial, porque una cosa es Cristo y otra cosa es su iglesia, ¿no? Pero dentro, más que una visión de la culpa, el pecado, realmente hay mucha diferencia entre el quinto mandamiento, no matarás, y el sexto, no desearás a la mujer de tu prójimo, porque yo creo que al fin y al cabo tiene más indulgencia el deseo y el erotismo y la relación con el sexo. Eso tiene muchísima más indulgencia que el hecho de matar, de asesinar, ¿no? Entonces, lo que pasa es que la culpa, yo creo que es también un atributo de exigencia con uno mismo, ¿no? Puede ser un atributo de exigencia con uno mismo, y puede ser también una manera de revisarse a uno mismo. Puede ser una falta y un acto de justicia muchas veces, ¿no? Uno, a través de la culpa, puede buscar una manera de condenar al mundo, o condenar aspectos de la vida, o condenarse a uno mismo, ¿no? La condena no está mal si la condena es revisión, no digo ya de la culpa, sino revisión de nosotros mismos, ¿no? Condenarnos, siempre hay palabras, hay términos que están sometidos siempre a la negatividad, ¿no? Parece que el término condena, parece que la palabra condena pues sea siempre lo que sufre el reo, lo que sufre de manera justiciera un ser negativo. Y en cambio uno puede vivir la culpa como una emoción, ¿no? Uno puede vivir la culpa como una revisión de uno mismo, ¿no? No sé si lo que estoy diciendo es un rollo un poco excesivo, pero creo que en definitiva hay sentimientos que constituyen verdaderas revisiones de nosotros mismos, y que no son necesariamente sentimientos negativos, y que además tampoco hay que rehuir los sentimientos negativos, porque estamos hechos de una cosa y de la otra, ¿no? No estamos hechos de gloria y virtudes y tal. Hay gente que le tiene cariño al pecado, y tiene razón para tenérselo, de manera que a lo mejor el pecado es justiciero unas veces, pero el pecado es también otras premia, ¿no? Es una manera de premio, te lleva al premio, ¿no? En el caso del personaje de la novela,
él va dispuesto a cumplir un asesinato como un acto de justicia, y no llega a cumplirlo, sencillamente porque se le muere el otro, y entonces tiene la culpa de la no culpa, ¿no? Llega a tener la culpa de la no culpa, y además en ese proceso de la culpa de la no culpa realmente se inventa la culpa, porque prefiere vivir con ella, convivir con ella. Claro, porque en realidad es la culpa por algo que no se atrevió a hacer. Claro, por algo que creía que debía hacer, que su obligación era hacerlo, y no llegó a hacerlo, no llegó a cumplirse. Y entonces hay una frustración, y por lo tanto un acto redentor frustrado, ¿no? Es algo que no hizo, pero que le obliga a huir, que es otro de los grandes temas del libro. Algo que no ha hecho le obliga a huir, aunque él ya llegó a la isla huyendo. Pero llega huyendo, él siempre está huyendo de sí mismo, siempre hay una actitud un poco huidiza, siempre está huyendo de sí mismo, pero también sucede que él es un ser inseguro, un ser que se va construyendo, un ser que, para empezar, su propia madre no es su madre, porque su madre muere, o sea que casi su lugar de nacimiento es Madrid, pero llega a vivir en la isla, los territorios no son los propios, va de un lado para otro en la vida, y por lo tanto esos titubeos, esos escarceos tienen misiones no cumplidas, que es lo que viene a pasarle, con esto. Pero es que ni siquiera huye porque él quiera, sino que es el comandante de la Guardia Civil el que le prepara la huida, y el que lo lleva a huir, o sea que lo dispone a huir otra persona. Su huida depende de otra persona, ¿no? Es facilitada, sí, provocada por otra persona. Sí. Y él vuelve a huir. Llegó a la isla huyendo, sí. Se va de la isla huyendo, vuelve a la isla, y vuelve al lugar de origen como quien cumple, esto es una manera ya de desvelar el desenlace de la novela, pero ya como quien realmente pues quiere que se cumpla determinadamente el peso de la culpa, ¿no? Sí, al final fuerza un poco el destino. Y claro, tú lo llamas, él dice, siempre fui un huido, siempre huyendo, un hombre con voluntad de fuga, un hombre con condición de náufrago, un hombre con un crónico de desarraigo. Ese era el perfil humano del protagonista. Del protagonista, en efecto, así es. Y claro, esa huida es en realidad una huida sin persecución. Y aquí recupero una frase de Steiner, que me ha encantado el personaje de Steiner, que en un momento de la novela dice: las persecuciones le quitan la grandeza a la huida. O sea, realmente una huida grande es una huida sin que te persigan. Es curioso cómo ahora te oigo decir eso y me parece que no lo hubiera escrito yo, ¿no? Seguro que lo he escrito yo, pero uno al cabo del tiempo, mucho tiempo después de haber escrito algo, se lee a sí mismo. Yo no me leo nunca a mí mismo, ¿no? Entonces me oigo como en este caso, por ejemplo, me leo y me parece, digo, qué curioso, ¿no? El personaje está diciendo aquello que yo quería, que yo hubiera querido decir, y efectivamente lo he dicho, lo he escrito, ¿no? Es una emoción rara esta la que se produce tras una lectura en el paso del tiempo, porque yo no leo nunca después en mi vida leo un libro que haya escrito antes, ¿no? Tardo mucho en cerrar un libro, en acabar el libro, en entregar el libro, pero desde el momento en que lo entrego ya no lo vuelvo a leer jamás. Es una huida que le lleva a un exilio, que es otro de los temas del libro, ¿no? El exilio, en este caso forzado por él mismo, que tiene que mantener.
es un tema que te interesa y podemos desvelar de qué va tu próximo libro. Sí, hombre. Que el próximo libro va sobre el exilio que no es una novela, sí, efectivamente. No es una novela, sí. Es un libro sobre los exilios literarios, ¿no? Sobre los que se quedaron y los que se fueron, ¿no? Y la relación de unos con otros y el ámbito, además, del exilio interior que se vivió sobre todo en la época última del franquismo, y en torno a un sitio que fue centro de esos exilios, que fue la casa de Vicente Aleixandre, porque Vicente Aleixandre era en sí mismo una figura central de esos exilios, por supuesto el exilio interior, del que él era un representante, y de los otros exiliados, pero por ahí aparecen pues Ayala, Juan Marichal, pues Aranguren, exiliados muy distintos, o Maxau, exiliados muy distintos con los que tuve trato o a los que entrevisté. Y ese es un libro que he ido haciendo a lo largo del tiempo, porque también a lo largo del tiempo pues algunas de las conversaciones y algunos de los encuentros que ahí se describen y se narran pues están publicados o grabados, porque tengo lo mismo conversaciones radiofónicas que conversaciones televisivas, que entrevistas de prensa, de suplementos literarios, de revistas literarias como Ínsula, que están insertas en el relato de esos encuentros, ¿no? Y bueno, pues están las descripciones de las casas, de los ambientes en los que viví, compartí con ellos. De todas maneras, no he querido hacer unas memorias personales mías ahí, aunque tenga yo relación con todos ellos, sino lo que he querido hacer es una memoria de los otros. Hace unos años, 2 o 3, en la Feria del Libro de Madrid, cuando salíamos de un homenaje a Guillén o alguna cosa que hacíamos, unos poetas jóvenes, amigos, me dijeron: ¿y qué estás haciendo ahora? Y entonces estaba trabajando en este libro y dije: pues estoy haciendo un libro que, y digo, para que os lo entendáis, es un libro de memorias, pero no es memoria mía, es memoria de los otros. Dijeron: qué bien, qué bonito el título, memoria de los otros. No, al final no he puesto memoria de los otros, se llama Mirador de Belintonia, porque Belintonia era la calle donde estaba la casa de Vicente Aleixandre, y Belintonia fue aquel centro de encuentro de todos o de muchos, que era la casa de Vicente Aleixandre, y el libro se llama Mirador de Belintonia, de un exilio a otros. Así, otros es un subtítulo. ¿Cuándo lo podremos leer, Fernando? Pues yo creo que lo va a publicar la Fundación Lara en noviembre, en octubre, creo que en octubre, sí. Yo lo terminé en septiembre del año pasado. Hay un personaje que me ha gustado mucho, y luego me he enterado que está basado en una persona real que tú conociste, y es el personaje de Aldes, la librera de Viejo, que es sí. un personaje muy interesante, de una sabiduría lúcida. Sí, en realidad yo había conocido, y esto no lo he comentado mucho, pero por lo visto ahora con motivo de este libro he comentado cosas que no había comentado antes, y, no sé si procede o no hacerlo, pero en fin, el poeta victoriano Kremer, que me parece que era un exiliado, quiero recordar, y vivía en Berna, ¿no? Y entonces me había hablado de esa librería y de esa librera, que no sé si exactamente tiene el mismo nombre que tenía, pero y yo fui después del Premio Planeta al año siguiente a la Universidad de Berna, y tuve la oportunidad de acercarme a esa librería, que no tenía nada de particular, pero que había sido una librería en la que se encontraban un grupo de españoles, y de un personaje como Steiner, que no responde a ese apellido, y es un hispanista, que además allí aparece pues como un homosexual,
que yo creo que lo era y no lo era, o no lo sé si lo era, en cualquier caso, para no, en fin, describir a una persona determinada que no sabía yo si podía interesarle o no que fuera descrita, pues era mejor cambiarle de nombre, ¿no? Sí. He aprovechado unas reflexiones que hace Aldes, y te las lanzo como preguntas, ¿no? En un momento dado dice: no siempre los libros sirven para distraer las obsesiones, más bien a veces contribuyen a crearlas. No hay nada peor contra el olvido que los libros. Los libros no hacen otra cosa que reinventar la vida, queridos, y todos terminamos por encontrar la nuestra en ellos, ¿no? No hay nada peor contra el olvido que los libros, que los libros te recuerdan constantemente tu vida. Sí. No puedes leer para evadirte, porque precisamente sirven para centrarte más. Sí, y a veces te la inventan, incluso a veces uno cree haber vivido lo que no vivió a través de los libros. O mira, yo con frecuencia me ocurría que, bueno, pues la casa de mi abuela en la isla de Tenerife era una casa pues normalita, bien, agradable, pero una casa normal. Yo, en cambio, cuando contaba la casa de mi abuela, la contaba casi como una casa palaciega y me inventaba la casa. Nunca tenía voluntad de exagerar, ni tenía voluntad de mentir. Es sencillamente que mi imaginación me llevaba a contar la casa que no era, de manera que a veces se encuentra uno mejor en los espacios que no son, ¿no? Y yo he sido muy afortunado en la infancia inventándome la vida, a veces inventándome el mundo, ¿no? Porque no era una manera de ser indulgente con la vida, era una manera de salvarme. Entonces yo he ido encontrando un mundo, inventándome un mundo que no me pertenecía, y a veces mentía por eso, pero no mentía con voluntad de mentir, ni con voluntad de presumir, ni con voluntad de querer ser otro, en absoluto. Lo que decía me parecía que era verdadero, lo que decía. Luego luego te das cuenta de que no, y no es que mintieras, no era exactamente mentir. Describías un mundo inventado. No era verdaderamente tu mundo, no respondía. O sea, si yo tengo que contar hoy el salón de la casa de mi abuela que ha desaparecido, seguramente cuento el que imaginé siempre y volveré a contarlo. Seguramente volveré a mentir. Y si tengo que describir las cortinas, los muebles, las alfombras, tal, estaré describiendo unas cortinas, unos muebles y unas alfombras que no eran en absoluto, ¿no? Pero no lo haré por presumir de una casa mayor, de una casa mejor, o por mentir, ¿no? Sencillamente es porque yo me he organizado mi propio mundo, ¿no? Y el mundo a veces uno se lo organiza desde la propia mente. Bueno, me ha servido para salvarme. Quiero decir, he sido más feliz que infeliz, precisamente porque a lo mejor los escenarios de la infelicidad los he excluido siempre que he podido, y me he inventado otros escenarios de felicidad en los que me he encontrado a gusto. Eso hace sentirte mejor con la vida, y en definitiva eso es que llevas ganado, ¿no? No le quitas nada a nadie, no trampeas, trampeas contigo mismo en todo caso. ¿Y qué más da? Eso no es trampa, porque en definitiva, si tú prefieres el espacio de tu imaginación a los espacios reales, pues tienes todo derecho a vivir el espacio de tu imaginación y a ser feliz en ellos mejor que no. Claro. Y también porque la memoria es así, la memoria nunca es fiel, la memoria es siempre una recreación. Por supuesto, por supuesto. La memoria
con frecuencia está más cerca de la mentira que de la verdad. Pero es que con la mentira pasa como con la culpa. Tener de la mentira esa idea siempre perversa y ese terror a la mentira, pues lo que pasa es que hay mentiras inocentes, mentiras limpias, y hay mentiras engañosas, turbias, tramposas, tal. Eso es otra cosa, ¿no? Y si uno también pues busca hacer trampas con la memoria, pero puede uno llegar a hacer trampas con la memoria sin haberlo buscado, sencillamente porque la memoria en sí misma es tramposa, ¿no? Sí. Y también hay una necesidad que tú reflejaste muy bien en una de tus novelas también, en la que titulabas La verdad también se inventa, ¿no? ¿Cómo? También la verdad se inventa. También sí. Que no es mío el título, es de Machado. Es de Machado, es un verso de Machado, sí. En ella, por ejemplo, una de las ideas capitales es que dentro de cada uno de nosotros hay otros yoes que tienden a salir, que quieren salir, y hay que permitirles que salgan. Sí, claro, yo creo que posiblemente, fíjate, eso forme parte del mundo, de la poética de uno, ¿no? De la manera de ver el mundo de uno. Ves una novela que parece que aparentemente no tiene que ver con esas otras y está pululando por los mismos ángeles, arcángeles, querubines y serafines o diablillos, por distintos libros, por distintas historias y por distintos juegos de tu propia imaginación, ¿no? Yo me parece un privilegio eso me parece un privilegio, me parece enriquecedor. La vida tal cual, contada tal cual, es demasiado plana. Hay que dar rienda suelta, digamos, dar expresión a esos otros yos que a la imaginación, que no es necesariamente mentira, ¿no? No, sencillamente las cosas se pueden ver con otra perspectiva, se pueden ver con distintas luces, ¿no? Bueno, pues uno a veces incluso no las buscas, como creo que te he dicho a lo largo de esta conversación en algún momento, ¿no? No es que tú busques la mentira o que tú busques la invención, sino que la invención se impone, el recuerdo de las cosas, el juego de la memoria, se impone de alguna manera, ¿no? Seguramente tengo de mi madre, que murió hace muchos años, tengo de mi madre una imagen mucho más exaltada y notable que lo que mi madre era. Seguramente mi madre era un ser mucho más vulgar, mucho más sencillo, incluso más mala que lo que yo creo, ¿no? Y sin embargo, pues yo no tengo esa visión, como no la tengo a veces de los paisajes y de las personas. Además uno creo que con una memoria infeliz puede llegar a ser el más infeliz de los personajes, ¿no? De este mundo, ¿no? Entonces uno debe buscarse los cauces más felices para la memoria y para la vida en general, ¿no? Hay otro personaje que tiene una aparición fugaz, pero que yo creo que verbaliza una de las ideas más potentes de tu novela, y es la señá Julia. La señá Julia, en el último capítulo, en el último fragmento del libro, dice algo que a mí me parece impresionante, una idea. Dice: no hay que perseguir mucho a los muertos porque terminan ellos persiguiéndote a ti. Sí, es verdad, es verdad. Son los vericuetos del recuerdo, de las emociones, de la memoria, todo lo que hemos venido hablando, porque yo creo que si permanecemos en algo, en el tiempo, lo que permanece es nuestros propios fantasmas. Al fantasma no hay que pensar en el fantasma como algo inexistente. El fantasma
se crea en mentes diversas de distinta manera. Los espíritus están latentes por ahí, funcionan, te dan la lata o te besan, qué sé yo. Quiero decirte que tienen su propia eficacia, ¿no? Sí, son una creación nuestra que acaba persiguiéndote. Sí, esta seña Julia misma, fíjate, yo creo que era una mujer que existía y que existía en el campo de Tenerife en los tiempos de mi infancia, pero a veces me da la sensación de que no existía, ¿no? Que me la inventaba yo, y otras veces pienso que sí existe, que no me la inventaba, de manera que me encuentro afortunadamente, de eso no hago nunca un problema, ¿no? Y ahora, para acabar, Fernando, como sé que La montaña mágica de Thomas Mann es un libro capital para ti, he recuperado una pequeña reflexión de Settembrini, que yo creo que a los dos nos fascina más que Hans Castorp. Yo creo que sí. La columna vertebral de La montaña mágica de Settembrini, el personaje más estimulante y con el mensaje más estimulante, más enriquecedor, más positivo, ¿no? Y hace una reflexión fantástica en estos tiempos en los que las humanidades se ven relegadas al cubo de la basura prácticamente. Él hace una reflexión sobre la literatura que me parece impresionante y creo que me la comentes. Él dice: escribir bien casi supondría pensar bien, y esto no está muy lejos del obrar bien. Toda moralidad y todo perfeccionamiento moral nacen del espíritu de la literatura, de este espíritu de la dignidad humana, que a su vez es también espíritu de la política y la humanidad. Pues fíjate que muchas cosas de las que he dicho pueden responder a esto que dice Settembrini. Es exactamente como si lo hubiera leído en Settembrini, o como si lo estuviera copiando, ¿no? Y a lo mejor lo he copiado, quiero decirte, porque lo he leído desde muy joven y es un personaje que me fascina, pero comparto con él todo eso. Y es curioso porque además esta es una historia, La montaña mágica, como todas las historias casi, una historia de buenos y malos, ¿no? Pero hay que ver cómo la maldad es un buen instrumento de los buenos en un momento determinado. Quiero decir que algo puede tener que ver con el espíritu de esta novela. Quiero decir que a veces uno necesita redimirse también en la maldad, en el cumplimiento de la culpa, ¿no? Pues nada, Fernando, por mí ya hemos acabado. Hombre, yo encantado. Esto parece, lo que pasa es que esto ha parecido una conversación enorme, muy profunda, ¿no? Muy profunda, no porque yo tenga el don de las profundidades, sino para mí ha sido una conversación muy seria, muy honda, muy ¿sabes? Una conversación que se corresponde con el tipo de conversación que me gusta, ¿no? Pero que generalmente, si hubiéramos tenido aquí mucho público, ya estaría todo dormidos y muy aburridos, ¿no? Esto. Muchas gracias. Si quieren preguntarle algo a Fernando, aprovechando que está aquí. Sí, ellos dos, que han tenido la generosidad de acompañarnos, encima van a haber preguntas. Nadie que pueda hacer libros. Muchas gracias. De momento hay uno más para octubre y noviembre. Sí. Así nos volvemos a ver aquí y hablamos de él. Lo que pasa es que luego lo que tengo ganas es de escribir el otro. Y es que tengo 400 páginas de un libro que he excluido porque nunca he escrito sobre temas sociales inmediatos y tal. Y esta es una novela sobre las corrupciones, ¿no? Donde un mundo de corrupciones se titula Todos al infierno, igual que la película de Berlanga se titulaba Todos a la cárcel. Esto se titula Todos al infierno, pero se producen las cosas de tal manera que me parece que le quita valor a la novela, ¿no?
no quiero hacer una novela de actualidad. Y entonces, aunque tengo 400 páginas de esa novela, he decidido meterla en un cajón y que pase el tiempo. Y que escampe un poco. Y que escampe, ¿no? Sí, porque pasado el tiempo se verá mejor, se puede ver mejor ese tipo de cosas y se puede leer mejor, ¿no? Obedeciendo a la literatura, que no se vea... Que te aproveches de la situación. Sí, que no parezca que estoy escribiendo una novela, un libro de actualidad, tal. No, porque la literatura es otra cosa, ¿no? Entonces, Fernando, ¿no has hecho nunca novela social, por ejemplo? No, hay elementos sociales, claro, en las novelas que tal, descripciones, un mundo social de la burguesía, tal, pero no he hecho, he hecho más una novela interior, ¿no? Y de hecho ahora estoy pensando en una que puede tener que ver con algunas experiencias vividas en una etapa como el franquismo, pero no es una novela política, sino, bueno, en el franquismo vives emocionalmente, se vive una sociedad, y lo que pasa es que había ahí una burguesía que tapaba las debilidades, sobre todo eróticas, sexuales, ¿no? Quedaban ocultas, había un mundo falso ahí, ¿no? Esa falsedad, ese mundo lleno de reservas y tal, de seres aparentemente seráficos que eran demoníacos, de seres que no eran tal, pero fíjate que no quiero hacer una novela política, no, ni muchísimo menos, una novela de sentimientos, de actuación, de una sociedad que era la sociedad, naturalmente, una sociedad represiva, porque era en el franquismo, pero que pudo haber sido, aún no siendo el franquismo, no era una sociedad de libertades, era una sociedad falsa. O sea, en la República, desde el punto de vista moral, también se daban falsedades como templos. En la República, un homosexual no podía serlo deliberadamente y tranquilamente, porque la sociedad aquella no consentía eso. Quiero decir con esto que no es que fuera exclusivo, naturalmente. Es que vas a decir en una dictadura todavía peor, pero y entonces ese mundo interno de una falsa moral, de personajes falsos y tramposos, ¿no? Pero es una cosa en la que yo estoy pensando como si no tuviera trabajo, como si me faltara trabajo por hacer, pero es que, bueno, yo creo que lo que tengo es que quitarme mucho trabajo de encima y hacer lo que más me gusta, que es escribir. Que en eso eres una rara avis también, porque actualmente estamos viendo como muchos periodistas se lanzan a escribir desde el periodismo. En tu caso ha sido al revés, desde la literatura pasaste al periodismo y luego volviste a la literatura. No, es que yo no he abandonado nunca la literatura, yo siempre he estado en el periodismo y la literatura. Yo llegué al periodismo por la literatura. Yo de niño llegué a los periódicos a los 13 años, queriendo publicar un primer poema, tal, pero porque en mí lo que había es un escritor. Lo que pasa es que me acogieron bien, terminé haciendo crónicas, trabajando, primero llevando los cafés a los periodistas, tal, cuando eras pequeño, y después pues quedándote por allí, ¿no? Y luego pues fui a la radio, me encontraron que tenía buena voz y allí me dejaron, o sea que fue todo eso. La vida me ha dado unas oportunidades estupendas a las que le estoy agradecido, que tienen relación con la literatura, pero lo que para mí es más importante es la literatura. Por ejemplo, la radio, que la quiero mucho, creo que no la estimo lo suficiente, porque la radio es la que más me ha dado lo más importante en mi vida, ¿no? Me ha dado sustento y me ha dado satisfacciones y entonces, bueno, pero
pero sin embargo yo necesito el papel. Claro. Digamos que tu oficio ha sido el periodismo, pero tu pasión ha sido la literatura. La literatura. No, y además nunca lo he considerado incompatible. Yo creo que le venía bien a la literatura, le puede venir bien el periodismo, y al periodismo le puede ir bien la literatura, siempre que uno no lo tergiverse, ¿no? Entonces, yo he sido, por ejemplo, muy radical a veces en el ejercicio periodístico, en la opinión periodística y tal, pero nunca en la literatura y en los libros. Si he hecho algún libro de periodismo, como Parece Mentira, que es una crónica de un tiempo, la vida social y política de España, pero era eso, era un libro de periodismo, digamos, ¿no? Nunca, no he sido partidario de mezclar una cosa con la otra, aunque está implícito, ¿no? Porque claro, es natural, la literatura se nutre de la realidad, y la realidad puede ser periodística, el periodismo tal, no sé, una buena crónica de sucesos es un texto literario estupendo. Guy Talese es un periodista y hace unos libros magníficos, magníficos, ¿no? magníficos. De periodismo literario. Sí. También has escrito poesía. Sí, eso es quizá lo que más me guste de todo, y en lo que soy más exigente, y por lo tanto me siento más limitado. Siempre me consideraré un poeta, un medio poeta, ¿no? Porque es que es muy difícil acercarse a San Juan de la Cruz. Pero tú te acercaste a Santa Teresa y ganaste Sí. el premio Azorín con una novela. San Juan de la Cruz era bastante mejor que Santa Teresa, ¿eh? Sí, pero era una gran escritora Santa Teresa. Sí. Y lo que pasa es que su condición de santa creo que le ha apartado de los laureles de la gran literatura, ¿no? Sí, es que a veces no era tan santa, ¿eh? Pero bueno, esto lo digo ahora aquí, que no lo he dicho nunca. Pero no le voy a quitar méritos. Lo que pasa es que San Juan era muy esencial, ¿no? Es la poesía por excelencia, ¿no? Y claro, si hablamos de poesía, no hay nada como San Juan de la Cruz. Y claro, si uno no puede ya competir con eso, pues entonces hay que ser un poco más humilde y decir, sí, yo escribo versos, pero luego ha habido gente mucho más notable entre San Juan y uno, mucho más notable, pero la poesía para mí es sagrada, ¿no? Por lo tanto tengo mucho respeto para ella, y tengo una enorme exigencia en mi caso, pero también una enorme impotencia. Siempre me parece imperfecto lo que hago. Claro, que es la quinta esencia de la literatura. Sí. La novela es un género promiscuo, es un género que uno cabe todo y se puede permitir uno hacer mejores y peores en novela. La poesía es la palabra sagrada. Cuando se dice en el principio era el verbo y el verbo se hizo Dios, es de la palabra poética.